Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, 6:58 de la mañana, 6:58 de la mañana vamos a conversar a esta hora con Publio de Gracia, director general de Ingreso. Buenos días, don Publio, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, gusto en estar contigo. Ayer se hace una conferencia de prensa, se tiene que hacer unos ajustes en el presupuesto general del Estado, no se va a dar el aumento para los jubilados. ¿Qué escenario económico se plantea para el Estado panameño? Y de seguro que pues algunas instituciones o programas van a recibir algún tipo de recorte. ¿Qué escenario nos enfrentamos en ese sentido? Pues si es que realmente se da el tema con Minera Panamá, la inconstitucionalidad también, porque es un escenario que está dentro de la jugada que pueda ser declarado constitucional o inconstitucional. ¿Qué tal, Enrique? Nuevamente a todos los medios Radio Panamá, un gusto en estar con ustedes. Definitivamente los tiempos económicos y políticos del país están en un importante cambio, por lo que de manera responsable el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, se encuentra desde hace ya un par de semanas haciendo la reprogramación del presupuesto general del Estado con indicaciones del presidente de la República de evidentemente ser un presupuesto mucho menor al presentado en las semanas anteriores. También las variables que estamos observando frente a muchas posibilidades que puedan existir y a la decisión que puede la Corte Suprema de Justicia atender frente a la realidad el futuro del contrato minero. Es importante que la variable también esté dentro de esa reprogramación del presupuesto que definitivamente va a tener un impacto si fuese declarado inconstitucional, ya que muchos de estos recursos y también antes de los recursos, este proyecto minero tiene un impacto importante en las finanzas públicas, también en los empleos y también en los aportes a la caja del Seguro Social. Por lo tanto, esa variable es parte de esa reprogramación. De manera responsable, el Gobierno Nacional tiene que ir contemplando eso y es por eso que él, dentro de unos días, debemos terminarlo, presentarlo al Consejo de Gabinete para posteriormente llevarlo a la Asamblea Nacional de Diputados para que corra lo correspondiente como establece la Constitución de la República de Panamá. Te confirma entonces que se hará un llamado a sesiones extraordinarias antes de que se acabe el año. Definitivamente debe llamarse a sesiones extraordinarias en el momento oportuno, ya que es el proceso constitucional que establece la aprobación del presupuesto. Primero, como lo he dicho, de manera transparente, el ministro de Economía y Finanzas anunció el día de ayer que desde hace ya unas semanas nos encontramos en esa reprogramación del presupuesto, que como también lo mencionó el ministro Alexander, va a tener una importante reducción en todas las dependencias del Estado. Y nuevamente, para explicarle un poquito más a los que nos están escuchando, el presupuesto es una posibilidad de ingresos del próximo año. Y dependiendo de la posibilidad de ingresos del otro año, eso mismo va a generar en el gasto tanto a la inversión o los gastos sociales correspondientes. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que las diferentes variables que están hoy en día en la mesa son importantes y que tendrán un impacto en la economía del país. Esperamos que en el proceso de entendimiento que pueda existir y también en las acciones que podamos imprimir nosotros en la parte final de nuestro gobierno y con la entrada del próximo gobierno la economía del país pueda seguir creciendo como ha crecido en los últimos años y sostenerle en beneficio del bienestar de todos los panameños y panameñas. La Dirección General de Ingresos ha hecho algunas modificaciones, inclusive hablábamos hace algunas semanas de un programa para el pago adelantado del impuesto, le diera cierto reconocimiento a los que hacían esas declaraciones. Pero ahora, ¿qué impacto ha tenido, a pesar de ese esfuerzo, esta serie de protestas? Porque hay muchas personas que pues su ingreso económico se ha visto afectado por la paralización, por la jornada de protesta. Esto ha tenido también un impacto en esa recaudación que ha afectado también un poco el presupuesto este año. Casi un mes de protesta tienen el impacto no solamente en la casa de los panameños y panameñas, en el trabajo, sino también en las finanzas del Estado, del Tesoro Nacional. Porque hay que recordar que los ingresos o el pago de los impuestos radica en las ganancias que puedan tener las personas y por lo tanto es evidente que con las restricciones de movilidad, producto de diferentes protestas, acciones de diferentes tipos, ha tenido un impacto en la economía del país. Lo vimos y te pongo un ejemplo hace un año, en julio del 2022, cuando casi un mes también estuvimos en una situación bastante
diferente, donde el impacto en la economía, y no solamente en el presente, sino también es probable que para el próximo año, en las declaraciones de los impuestos, en la declaración de renta, en las estimadas, vamos a ver el impacto que va a tener esta onda producto de las protestas. Y nuevamente, las protestas en un país democrático es parte del juego democrático. Por lo tanto, no quiero con eso decir que te estoy culpando a las protestas. Eso es parte de la democracia, pero definitivamente tienes sus ondas expansivas que tienen el impacto en la economía y finanzas, no solamente, como manifesté, del hogar de los panameños y panameñas, sino también del propio Tesoro Nacional. ¿Ha visto dónde o están ustedes preparados para, si se decide que sea inconstitucional, llenar ese vacío económico para el próximo año? Ya se tiene estipulado inclusive el ingreso que va a aportar el Canal de Panamá. ¿Cómo harán frente a la responsabilidad que tiene sobre todo el Estado con el sector privado, ¿no? También. Definitivamente. Al final, y nuevamente, no con mis palabras, quiero nuevamente defender o hablar de bondades que pueda tener el contrato minero y la actividad que existe en la República de Panamá. Prefiero simplemente marcarlo como un antecedente o lo vigente. Este producto o esta actividad tiene un impacto muy importante en el Producto Interno Bruto, 3 puntos, 4 puntos de Producto Interno Bruto, que definitivamente es clave para la economía del país, no solamente para la economía local, alrededor del proyecto, sino también para el país. Es el principal producto de exportación en estos momentos. Por lo tanto, no estamos hablando de cuestiones sencillas ni decisiones sencillas. Evidentemente, las decisiones de la Corte son decisiones importantes, que no, y el Estado panameño a través del órgano ejecutivo ha manifestado que va a cumplir la decisión de la Corte. También el reconocimiento evidente de un importante rechazo de la población en cuanto al contrato minero y a la actividad propia de la mina. Es evidente que el país y muchas personas están muy a la expectativa de la continuidad o no de este tipo de actividad, pero de manera blanco y negro es una actividad que aporta importantes recursos al país. En los últimos años, principalmente del año 2018 a la fecha, ha sido el producto de exportación más importante. Va a impactar definitivamente, pero hay que ver la historia después. Definitivamente como panameños y panameñas tenemos que abocarnos a esa revisión de nuestra economía, a la revisión de qué queremos como Estado importar o exportar, qué actividades Panamá va a desarrollar, en cuánto tiempo podemos desarrollar esas actividades. Por lo tanto, es una decisión no solamente del gobierno nacional, es una decisión de la sociedad en general. Por lo tanto, luego, y es muy probable, luego de la decisión de la Corte, ya sea constitucional o inconstitucional, tenemos como sociedad que analizarnos, revisarnos y definitivamente establecer los acuerdos como país para el desarrollo no solamente de estas decisiones, sino decisiones relacionadas con la seguridad social, con las propias actividades relacionadas con la recaudación de impuestos a las actividades fiscales, el impacto también del Canal de Panamá, la decisión o no de la sostenibilidad del canal, incluyendo actividades, por ejemplo, o recursos hídricos del río Indio. En fin, vivimos en una situación importante que como país tenemos que tomar decisiones que probablemente muchos estaríamos de acuerdo o en desacuerdo, pero al final la sociedad como país y el gobierno tiene que tomar decisiones y para eso somos gobierno, tomamos decisiones difíciles, fáciles, equivocadas o no. Es una obligación del gobierno nacional de este y de cualquiera de tomar las decisiones que creamos sean el beneficio para el país. Ahora, hay que entender también algo, y es que se ha vendido que si se decide la decisión que tome la Corte, o sea, no es que se va a cerrar la mina, se le va a poner un candado. Bueno, que eso lleva una serie, un proceso, ¿no? Metódico, tiene que evaluarse por parte del Estado de Minera, entre un arbitraje, o sea, no, va a ser un proceso largo en el que la mina va a tener que seguir funcionando por razones inclusive del medio ambiente. Claro, y no me quiero meter en esa historia que estaríamos elaborando suposiciones. Adelantado. Pero evidentemente, como lo ha mencionado Enrique, y es importante mandarle el mensaje a las personas que genuinamente, legítimamente puedan estar en desacuerdo o no con la actividad o con el mismo proyecto o con el gobierno. Es una decisión que va a ir desarrollándose en un futuro. Supongamos que llega a pasar lo que acabas de decir, Enrique. Por lo tanto, como país, evidentemente se iniciaría un proceso
que contempla el propio contrato, que contempla la propia ley ambiental y del código minero y demás actividades relacionadas, pero es importante que al final sepan que es algo que se debe realizar por diferentes etapas. Tendrá su impacto, definitivamente, y no con eso, nuevamente quiero decirle a las personas, oye, no, me está diciendo que va a generar un impacto y está tratando de venderme el proyecto, no, sino que nosotros tenemos que de manera responsable decir cuáles son los diferentes escenarios que puedan existir. Si puede existir arbitraje, si puede existir demanda. Eso es parte de las relaciones jurídicas, no solamente entre estados, sino también entre las partes, en este caso con una empresa global como sería esta relacionada con Minera Panamá. Por lo tanto, el gobierno y el Estado tienen que prepararse. Nosotros vamos a defender la postura siempre de los mejores intereses del país. Esta y la futura administración tenemos ese deber y esa responsabilidad de protegerla. Por lo tanto, nosotros tenemos que prepararnos en esa posibilidad, en esa variable, y es por eso que el gobierno nacional, en lo que me preguntas de inicio, tomamos en cuenta la importancia de reformular el presupuesto para establecer en lo real, en lo posible, en lo que puede existir en los próximos meses y de manera responsable eso lo ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias, don Pulver, gracias, Gracias a director usted. general de Ingreso, por compartir con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Igualmente.